como hay otras coincidencias también que justamente para compartir con nuestros televidentes sobre cosas que ese día pasaron que no pasaban otro día cuando se trata de toda la caravana que acompaña al candidato. Así es. Esto un poco se ha ido revelando conforme han pasado los minutos. Uno de los testimonios tal vez más estremecedores es el de la propia esposa de Villavicencio. Ella, de hecho, utilizó su cuenta de Twitter para explicar un poco, en tratar de encontrar una justificación a la muerte de su esposo y por qué él había muerto. Lo están viendo aquí. A mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas. Ojo, aquí lógicamente ella se refiere a la estructura de corrupción del gobierno de Correa y a los narcotraficantes de este país. Eso fue publicado, o sea, a las pocas horas de la muerte de su esposo, pero ella después tuvo una conversación telefónica con un medio que la llamó justamente para recoger sus impresiones. Vamos a escuchar lo que comentó Verónica Zarauz respecto a la muerte de su esposo. Es estremecedor lo que ella cuenta. Aquí falló el equipo de seguridad de Fernando. Fallaron, el jefe de logística, el jefe de seguridad falló. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada y le mataron. Ojo con lo que ella revela, que lo pudimos constatar ayer en una conversación telefónica con un colega, un periodista que también es amigo de Fernando Villavicencio, y él nos confirmaba justamente esto. Él, como les contaba, tenía ya una custodia policial, eran agentes que tenían experiencia en ese tipo de situaciones, que lo acompañaban frecuentemente y lo trasladaban en un vehículo blindado, justamente por las amenazas de muerte que él había recibido. Pero ese día, saliendo de esta concentración, de este meeting, no sale por donde debía haber salido, sino lo hacen salir por la puerta principal. Normalmente sales por una salida que te brinde una salida rápida para evitar, digamos, un atolladero. Pero no solamente esto, los agentes que lo acompañaban no eran los agentes que siempre iban con él, que tenían experiencia, como te cuento, en este tipo de situaciones, sino eran agentes que no tenían la experiencia para custodiar a una autoridad. No eran los que se llaman de altos dignatarios o seguridad del Estado, ¿no? Peor aún, el vehículo que ese día lo trasladaba no era un vehículo blindado, era un vehículo común. Por eso es que el sicario se para del otro extremo y dispara hacia el vehículo para hacerle hueco, lógicamente, y acabar con la vida de Villavicencio. Entonces, claro, porque él ya se había subido al auto cuando empieza el tiroteo. Esta información, ¿cómo llegó a manos de los sicarios? Y justo ese día, queda claro que alguien lo ha centrado. Alguien o mucha gente, porque a veces los políticos o los periodistas, en general de periodistas de investigación, pisan muchos callos. Se reúnen muchos enemigos, se hacen de muchos enemigos. Al final del día uno, claro, ya hacia atrás todos somos generales después de la batalla y decimos, debió darse cuenta, no debió subirse al carro, debió cancelar ese meeting, debió salir a denunciar, debió ponerse el chaleco. Es irrelevante. Al final del día nadie debería ser asesinado por en medio de una campaña presidencial, en medio de investigaciones que se hacen. Pero no es la primera vez que recordábamos el caso, por ejemplo, de Ingrid Betancourt, de esa candidata colombiana, que ella también, a veces pecamos de confiados. Los candidatos presidenciales, como tienen que recorrer lugares, tienen que ir de un sitio a otro, el faltar, el cancelar, te genera un impacto político alto y no miden a veces las consecuencias producto de la vorágine. Estamos a 10 días de las campañas. A Ingrid Betancourt se le dijo en su momento, ella era campaña presidencial en Colombia, y le dijeron, a esta zona no puedes ir porque acá están las FARC, acá secuestran. No va a pasar absolutamente nada, yo no voy a dejar de ir. Fue y la secuestraron. 6 años estuvo secuestrada Ingrid Betancourt. Recordemos que la logra rescatar el gobierno del presidente Uribe, pero son situaciones que a veces se dan por exceso de confianza. Así es. Exceso de confianza, muchos factores que te dejan muchas interrogantes, como lo que plantea la esposa de Villavicencio.